Hoy vamos a hablar sobre los atributos de Dios. Y quiero comenzar diciéndoles algo muy interesante. Cada vez que salimos a evangelizar, hay algo en común que sucede en muchas pláticas. Y es esto. Todos los dioses de todas las religiones son lo mismo. No me quieras enamorar con lo de la Biblia. El Corán, la Biblia, los dioses del hinduismo, todos es el mismo Dios. ¿Verdad que les ha pasado alguna vez? ¿Han escuchado o lo han dicho posiblemente alguna vez algunos de ustedes? ¿O lo hemos creído en su momento? Todos los dioses es el mismo Dios con diferentes nombres. Y es ahí el problema de no conocer doctrinalmente quién es el Dios de la Biblia. ¿Será verdad que todos los dioses es el mismo? ¿Será verdad que el Dios en general es el mismo del Islam, del cristianismo, del judaísmo, no sé, hasta del catolicismo? ¿Será el mismo Dios? ¿Solamente con diferentes nombres? ¿Con apodos? Pues la verdad es esta. Vamos a ver, no sé, ¿cambio? Sí, cambio. Voy a cambio. Las manos sudadas. ¿Aprendido? Dos, listo. Bueno, si uno de ustedes me conoce a mí por primera vez y yo me presento a ustedes y comienzo a decir, soy Israel, digamos a Pati, acá está Pati, un gusto de conocerte, Pati, mi nombre es Israel, soy de Perú, qué bueno conocerte, qué bueno que asistas a la iglesia. Y bueno, tenemos una conversación muy amena y luego Pati va, no sé, otro domingo que yo no venga y alguien se acerca a Pati y dice, oye, ¿tú conoces a Israel? Sí. Ah, hablas del bajito, güerito, de ojos verdes, que tiene la voz bien así, bien varonil. Pati se quedaría como, no creo, ¿no? Pues a mí se me presentó uno altito, morenito, con ojos oscuros, y que su voz no era tan varonil, que digamos, pero y ven la diferencia, y viene otro, no sé, viene Joel y dice, no, yo sí, Israel, ese que es bien bien chinito y bien con cara bien asiático, bien amarillo. ¿Están hablando del mismo? Porque sus atributos son diferentes. ¿Cuáles son los atributos de Dios para decir que todos los dioses es el mismo? Los atributos de Dios. ¿Qué es la doctrina de los atributos de Dios? La doctrina de los atributos de Dios nos enseña el carácter de Dios describiendo su manera de actuar, su manera de pensar y su manera de ser, como lo describe ¿quién? La Biblia, la palabra de Dios. Es lo que nos muestra, nos da a entender quién es Dios. Y desde ya te digo, hermano, si tú lees la Biblia y no estás conociendo un poquito más de Dios, entonces vuélvela a leer. Porque tienes que conocer un poco del Señor, cada vez más del Señor en su palabra. Y las maneras que podemos observar el carácter de Dios de la Biblia es por medio de los nombres que la misma palabra de Dios lo describe. Y podemos ver muchas descripciones de la palabra de Dios. Por ejemplo, en la creación describen a Dios como un león. Esa es la figura de Dios que a mí más me gusta, como la de un león, el león de Judá. Y cuando escuchas sobre un león, ¿qué te produce a ti?
Cuando dices, ¿cómo? Temor. ¿Qué más te produce a ti cuando escuchas? ¿Cómo? Fuerza. El león de Judá. Hasta ponerlo como un símbolo es como que te llena de orgullo tener un Dios así, ¿verdad? Pero también la Biblia lo describe como una gallina que cubre a sus polluelos y los cuida. Lo describe como un cordero, el cordero inmolado. Aquel que se entregó para el sacrificio, como un águila. También lo describe como el sol, como el lucero de la mañana, como la luz. Y podemos poner otros más. Pero según la creación, la Biblia usa la creación para que nos podamos mostrar un poco de cómo podemos vislumbrar, cómo podemos ver quién es nuestro Dios. Pero también la misma Biblia describe tomando las experiencias humanas. Él es nuestro novio. Él es el esposo. Él es el padre, el juez y el rey, el guerrero, el arquitecto y constructor, el buen pastor o el médico. Hay pasajes que podemos avanzar, pero no me quiero quedar en esto. Donde vamos a tomar es más adelante la parte más fuerte, donde vamos a ir a los pasajes. Pero ahí están las citas donde pueden encontrar cómo la Biblia describe a Dios con esas experiencias humanas que nos tenemos como relación. ¿Quién no ha tenido un padre? Si no has tenido un padre, pues un esposo, un novio. Y podemos experimentar relacionar valga la redundancia, esa relación, esa comunión que Dios quiere tener con nosotros en base a otras relaciones personales que tenemos entre los seres humanos. Un pastor de ovejas. Solamente ver que un pastor conoce a sus ovejas por nombre y sus ovejas lo conocen a su pastor, ya puedes entender cómo Dios te ve a ti o cómo Dios te quiere ver a ti también. Luego de eso podemos describir tomando las acciones humanas, alguien que limpia las lágrimas, el recordar, ver, oír, oler. La Biblia usa esos términos para ayudarnos a mostrarnos cómo Dios se relaciona con nosotros. Luego de eso, usa las emociones, el gozo, la aflicción, el enojo, el amor mismo, para que nosotros podamos identificarnos con este Dios. Y obviamente también usa descripciones de parte del cuerpo, la cara o el semblante, los ojos, la oreja, la cabeza, la boca. Dios es la cabeza del cuerpo, dice las Escrituras. Con sus manos te sostendrán. ¿Dios tiene manos? ¿Dios tiene cabeza? Es una buena pregunta que tenemos que describirnos de quién y cómo es Dios. Pero todo esto llegamos a dos conclusiones muy interesantes. La primera conclusión es esta: toda la creación nos revela algo de Dios. Toda la creación. Y ahí es donde tú puedes usar hasta para el evangelismo, para aquellos que están en la clase de evangelismo, de llegar al entendimiento a una persona de todo lo que tú puedas ver, incluso lo que tú eres, describe la imagen misma de Dios. O puedes vislumbrar cómo existe una persona tan inteligente, tan sabia, que puede dar vida a este cuerpo, o que puede tener un orden en todo lo creado, el cielo, la tierra, todo. En todo puedes ver algo de Dios. Y lo más interesante es que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y lo hemos visto, lo vamos a ver más adelante en otros temas de lo que es el hombre. Pero hay un segundo punto que podemos concluir en esto. Es que todo lo que la Biblia dice de Dios usa un lenguaje antropomórfico.
antropomórfico. El antropomorfismo es usar una imagen que nosotros podamos relacionar o muy humana para describir algo de Dios, pero para ayudarnos a nosotros. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es espíritu, no tiene cuerpo. Entonces, ¿por qué dice que, no sé, que Dios tiene manos? Que con sus manos te sostendrá. Pues realmente es para entender que Él nos sostiene, que Él está en control de todo. Pero no está diciendo ni declarando que Dios tiene manos. Está usando una imagen antropomórfica. Morfos, forma, antropo, que es un hombre. Una imagen humana para describirnos algo para que podamos entender, algo que podamos comprender según lo que podemos ver y relacionar. Entonces, es ahí donde podemos conocer el carácter y los atributos de Dios. Es ahí en esas imágenes del león, esas imágenes del amor, esas imágenes del novio, esas imágenes del cuerpo humano, donde podemos conocer los atributos de Dios. Y todo eso lo encontramos en la palabra del Señor. Isaías 6:3 dice: toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra. Y nosotros estamos en ella. Y dentro de todo esto, si quieres llegar a una conclusión más aplicativa, yo te animo a esto. Tú fuiste creado para la gloria de Dios. Y lo mínimo es que tú tengas que reflejar la gloria de Dios con tu vida. ¿Cómo hago eso, Israel? Pues conociendo a Dios. Vamos a conocer a Dios juntos, ¿qué te parece? Sigamos conociendo a Dios. Dentro de la teología existen dos diferencias entre los atributos de Dios. Una es los incomunicables y los comunicables. ¿Qué significan los incomunicables y los comunicables? Pues realmente los incomunicables son los atributos que Dios no comparte o comunica y solo le pertenece a Él. Y los comunicables son los atributos que comparte o comunica con sus hijos, con su creación, para no toda la creación, sino con los seres humanos. Ahí es donde podemos conocer esas diferencias de los atributos de Dios. Dentro de los atributos incomunicables de Dios podemos encontrar la independencia de Dios. Independencia de Dios. Hechos, capítulo 17, versículo 24, dice así. 17, 24. Dice: sí. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. La independencia de Dios significa esto: Él es dueño de todas las cosas. Dime, ¿quién le puede prestar a Dios algo? Dime, ¿qué lugar necesita Dios que tú le hagas? Él necesita que tú le construyas un templo para que Él more ahí. Él es el dueño, el creador de todo lo que existe. Él no necesita nada de nosotros. Él es independiente. La independencia de Dios es que Él no necesita de su creación. Él es suficiente por sí mismo. Y si Él creó algo, es para su gloria misma. Algunos dicen que Él creó al ser humano porque se sentía solo. En la Trinidad ya vimos que no es necesario la humanidad para que se sienta solo. El pastor ya explicó que en la Trinidad había una armonía perfecta. Era tan perfecto que sería absurdo llegar a la conclusión que Dios nos creó para que no se sienta solo, o para que necesitaba gente que le cantara. Se alababan entre la Trinidad misma, se glorificaban entre ellos mismos. La independencia de Dios. Job llegó a la misma conclusión. Job dijo: no necesita nada el Señor de nosotros.
Otro atributo incomunicable muy interesante es la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él es lento para la ira y grande en misericordia, y sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso fue escrito hace muchos años atrás y sigue siendo el mismo Dios. Algunos queremos ver a Dios como el ser humano, ¿no? Y creer que Él puede actuar según las circunstancias como nosotros mismos. Algo que trato de hacer entender a mis hijas, y la verdad es que yo soy un pecador, si no lo saben, les comento, soy un pecador también como ustedes, y que cuando mis hijas hacen algo malo, yo me enojo. Me enojo tanto que mis hijas se dan cuenta cuando me enojo. Y para ser sinceros, llegué a veces al pecado de decir, ay, no quiero verlas ahorita, mejor me encierro ahorita porque estoy muy enojado, ¿verdad? No sé los que son padres hayan hecho eso, pero a mí me ha pasado esto. Y luego llego a mis hijas y cuando me ven enojado, dice, papi, ¿estás enojado? Sí, Anita, o sí, Ave. Pero quiero decirte algo, Dios no es como yo. Dios te ama de una manera perfecta. Papi te ama y necesita imitar a Dios. Y Dios te ama a pesar de lo que eres. Y murió Cristo por ti a pesar de lo que hayas hecho. Y Él te perdona mejor que papi a pesar de lo que tú hayas cometido. Y eso no va a cambiar. ¿O creen que sí cambia? Si no, no estaríamos aquí. Dios no cambia. Sus verdades, su persona va a ser así por la eternidad. Él es un Dios que muestra misericordia, que muestra amor, que también es justo y no va a dar inocente al culpable. Y créame, es una verdad que tenemos que tener en nuestros corazones. Él es inmutable, nunca cambia. Por eso seguimos adorando a ese mismo Dios, porque Él persevera en su inmutabilidad. Él sigue siendo un Dios de amor, un Dios de verdad, un Dios que nos quiere transformar día a día. Su eternidad. Vamos al Salmo 90, por favor. O si quieren yo lo leo. Salmo 90, versículo 2. Dice, antes de que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Dios es eterno. Algunos dirían, oye, pero la inmutabilidad y la eternidad no es parecida. Bueno, sí, tiene algo de parecido, pero no es igual. Una cosa es que Dios no cambia en su forma de ser y otra cosa es que Dios siempre ha existido y siempre va a existir. Tenemos un dicho que a veces filosóficamente no es tan acertado y créanme, el pastor Omar en la primera sección dijo que las ilustraciones nunca van a ser perfectas cuando hablamos de Dios. Pero tenemos una forma de decir, ¿no? Que Él existe desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Bueno, eternidad pasada y eternidad futura como que no tiene sentido porque la eternidad es eternidad. Entonces, Dios siempre ha existido antes de la fundación del mundo y va a seguir existiendo cuando el mundo ya pase, cuando todo esto sea destruido, cuando esto ya no aguante más. Él va a seguir existiendo. Su esencia no es como nosotros, que es finita. Nosotros somos finitos, vamos a acabar. Tenemos un tiempo de comienzo y un tiempo de final. Dios no es así. Dios es eterno. Otras de los atributos incomunicables es la omnipresencia de Dios. Acá quiero, antes que se me vaya la idea, quiero decirles esto es algo muy importante. La omnipresencia de Dios es un atributo que solamente le pertenece a Dios. Así que por favor, no le atribuyamos este atributo a Satanás. Porque a veces
Decimos, no, es que Satanás me tentó y Satanás está allá y Satanás está en todos lados. Satanás tiene que tomar su microbús para poder ir a un lado, porque realmente Satanás no es omnipresente. Es un atributo que le pertenece solamente a Dios. Dios está en todo lugar porque Él no tiene forma, Él no fue creado. El tiempo y el espacio le pertenecen a Él. Él está en todo lugar, en todo momento. ¿Y eso qué tiene que aplicar en nuestras vidas? Pues en primera, en vivir en santidad. Nunca vas a estar solo. Dios está presente. En mis tiempos de niño, había una persona que, me acordé que una persona que recién se convirtió al cristianismo, era una viejita, y que tenía un paraguas todo el tiempo. Y ella sentía que cuando pecaba tenía que ponerse sus paraguas para que Dios no la viera cuando decía una grosería o cuando tenía un mal pensamiento, porque ella sentía vergüenza. Bueno, qué bueno que sentía vergüenza por su pecado, pero en imagínense que la falta de este discipulado, ella creía que podía tapar porque creía que Dios estaba en el cielo solamente y tenía un paraguas donde decían, para que Dios no me vea cuando hago algo malo. Pero realmente no existe eso, ¿verdad? Aunque estés en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, ahí estás tú. ¿De dónde me puedo esconder? ¿De dónde te puedes esconder? Del Señor. Y esto también no solamente debe causar temor en nuestros corazones, debe causar Señor, tú estás 24/7 para mi ayuda. Cuando necesito de ti, puedo clamar a ti, ahí estás tú. Estos son los atributos incomunicables del Señor, que menciona la palabra del Señor, la Biblia. Pero existen unos atributos comunicables que comparte o transmite a nosotros. Estos atributos comunicables los podemos diferenciar en diferentes secciones. Y una de ellas es que hay atributos que describen al Señor, al ser de Dios. Por ejemplo, la espiritualidad. Dios es espíritu, como les había dicho al comienzo. Dios es espíritu, según Juan 4:24. Dios es espíritu. ¿Eso qué quiere decir con nosotros? ¿Cómo se relaciona? Que nosotros tenemos un cuerpo material, algo físico, pero también somos seres espirituales. Que mi espíritu se conecta con el espíritu del Señor. Que podemos percibir la presencia del Señor cuando Dios está presente, manifestándose en nosotros. Cuando podemos ver que Dios nos corrige en el corazón. Cuando vemos que Dios nos muestra nuestro pecado y podemos sentir gozo al saber que Dios nos salvó y alabar su nombre. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Él es espíritu, no tiene cuerpo. Es un ser espiritual. Y eso comparte con el ser humano. Otra forma es que Dios es la invisibilidad de Dios. Obviamente, si hablamos de espíritu, estamos hablando de algo que no podemos palpar. Dios es invisible. Y es más, es invisible por amor mismo hacia nosotros, los seres humanos. No sé si se acuerdan el pasaje cuando Moisés le pide a Dios, Dios, déjame verte. ¿Qué le responde Dios a Moisés? Uy, si me ves, ¿qué le pasa? Quedas frito, te mueres. Realmente ver la presencia de Dios cuando estemos en espíritu delante de Dios o en cuerpos renovados, santificados delante de Dios. Algunos dicen, y me parece muy hermoso cuando decimos, ay, voy a ir corriendo hacia la presencia y lo voy a abrazar a Dios. Realmente vamos a caer rendidos al suelo, humillados al ver tanta santidad. Y tal vez estoy describiendo algo muy humano, pero tal vez solamente vamos a percibir la santidad de Dios porque Él es espíritu. Es invisible y si no lo vemos hoy, es por amor realmente. Si viéramos a Dios como es, con los ojos espirituales,
caeríamos muertos. Los atributos de Dios, atributos mentales, el conocimiento de Dios y su sabiduría. Ahí quiero unirlos. Job 34:20 y Romanos, vamos a ver Romanos 16:24. Vayamos a Romanos 16:27, perdón, sí. Dice, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Al único y sabio Dios. Cuando la Biblia habla del conocimiento de Dios, habla obviamente de un conocimiento, no de que Dios tiene todos los títulos de doctorado. Está hablando más que eso. Créanme, lo voy a simplificar de esta manera. Si existen buenos científicos en este mundo, no es porque descubran algo. No están descubriendo algo nuevo. ¿Saben lo que hacen los científicos realmente? Están tratando de entender lo que Dios ya creó, lo que Dios ya estableció. Nadie descubrió la gravedad ya existía. Lo que están haciendo es tratar de entender lo que ya está hecho. Así que Newton no descubrió la gravedad, porque las manzanas seguían cayendo con Adán y Eva. Esta sabiduría es más grande de lo que nosotros podemos entender hoy en día. Y créanme, no nos va a alcanzar una eternidad para alcanzar el conocimiento que Dios tiene. Y dentro de la sabiduría de Dios, la sabiduría es poner en práctica los principios que Dios nos ha hecho. Es saber cómo actuar, cuándo actuar en base a una verdad. Una cosa es saber algo y otra cosa es cómo actuar en el momento adecuado. Sabiduría. Salomón fue el hombre más sabio en su momento y era porque conocía algo, pero sabía cómo actuar. La sabiduría nos lleva a un comportamiento que nos hace imitar a Cristo. Esa es sabiduría. Aquel que teme a Dios con todo su corazón, ahí encuentra sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aquel que dice, no, este Dios es demasiado grande, pues qué sabio que eres para llegar a esa conclusión. Estás actuando de forma correcta. Estás teniendo la actitud correcta. Esa es su sabiduría. Y Dios es sabio. Su sabiduría es más grande. Él sabe por qué suceden las cosas y por qué desea que pasen las cosas. Desde ya te quiero decir, si estás pasando por momentos que nos dices, Dios, no entiendo por qué está pasando esto. No sé por qué me está sucediendo este problema financiero, enfermedad, circunstancias, peligro, persecución, lo que sea que nos esté pasando. Créeme, el único que lo tenemos que hacer es preguntarle a Dios y decirle, Señor, ayúdame a entender el para qué permites que suceda estas cosas. ¿Qué necesito aprender para ser semejante a Cristo en esta circunstancia? ¿Qué quieres moldear en mí en medio de esto? Luego de esto, seguimos hablando de los atributos mentales, la veracidad de Dios. Dios es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Todo lo que dice Dios, todo lo que proclama Dios a través de su palabra, por medio de su Hijo Jesucristo, es verdad. No hay mentira en Él, dice la palabra de Dios. Todo lo que Él muestra, dice, aún sus juicios, aún sus castigos, aún la condenación, aún una circunstancia que Él decreta que va a suceder, es porque es necesario y es verdad. ¿Cuál es la definición? El único que define la verdad absoluta es Dios. Ojo, ¿cómo podemos medir esto?
tenemos un tabulador de verdad que afirma a Dios, un notario celestial para decir Dios es el que dice la verdad y le ponemos un sellito de verdad. No, tampoco existiría porque sería mejor que Dios ese tabulador. Entonces, por lógica, Dios es el dueño absoluto de la verdad. Y no sé si algunos han escuchado este tipo de frases, pero que si Dios declara algo, a pesar de lo que yo pienso, entonces yo tengo que morir a lo que yo pienso y aceptar lo que Dios dice. Porque el que tiene la verdad ahí es Dios. Atributos morales de Dios. Los atributos morales. La siguiente página. Ahí está. Vamos a hablar de la bondad de Dios. Dios es bueno. Y esto tiene un poco de relación con la verdad, veracidad de Dios, pero realmente tiene un poco más de un atributo de Dios que muestra constantemente, y es la bondad de Dios. ¿Qué significa que algo sea bueno? Por ejemplo, el pasaje de mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? ¿Quién declaró que eso es bueno? Dios. Y si Dios declaró que eso es bueno, entonces eso es bueno. Pero alguien puede decir, es que yo no soy una persona muy introvertida y que no le gusta estar mucho con las personas. Si dices eso, ¿qué estás diciendo con respecto a lo que Dios declaró que es bueno? ¿Cuál es tu actitud frente a lo que Dios declara algo bueno? Entonces, ¿Dios se equivocó? Dijo, mira cuán bueno y cuán delicioso, pero si en caso de que seas introvertido, entonces no es tan bueno para ti. Dios no dice eso. El que tiene, ahí tenemos que darnos cuenta que la bondad de Dios afecta mi pecado y mis preferencias. Cuando Dios llama algo bueno, es porque es bueno para ti. Y si te está afectando a ti, es porque está tocando un área que tú tienes que arrepentirte. La verdad es así. Hablando de la veracidad de Dios. Y eso que nos ayuda a conocer a Dios, conocer su persona. Porque hay muchas personas que dicen, no, eso lo que tú estás diciendo no es el Dios que yo conozco, Lo que tú estás diciendo, eso de que tal vez tengamos que exhortar o animar a una persona a arrepentirse de su pecado. Bueno, yo no creo eso. Yo creo que Dios dice que no juzguemos a cualquier persona así. No, eso no. Perdón, pero si está escrito en las Escrituras. No, pero tú estás predicando a un Dios que no estoy de acuerdo con ese. Hay que tratar de entender que el conocer a Dios, lo que Dios llama bueno, es bueno. Lo que Dios define bueno, es bueno, no lo defino yo. La bondad de Dios. Dios es bueno. Y Dios es bueno para ti. Porque Él es la bondad misma. Amor, Juan 4:8. ¿Quieren leer Juan 4:8 conmigo? Por favor. Juan 4:8. Vamos a hablar, ¿qué es el amor? Y créanme que el término amor es lo que en el mundo más lo han distorsionado, más lo han hecho papilla casi. Estoy en Juan 4. Dice Juan 4:8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad, no, perdón, me equivoqué, creo que es primera de Juan 4, sí, gracias. Sí, no puse primero. Primera de Juan. (4:8). El que no ama no conoce a Dios, porque Dios... Hay una pregunta para definir qué es amor. ¿Dice el pasaje que Dios siente amor? ¿No? ¿Dice que Dios le acompaña el amor?
Entonces, ¿cómo tenemos que nosotros como cristianos definir el amor? Que el amor es Dios. Y si no tienes amor en tu vida, por ende, no tienes a Dios. Y cuando queremos ayudar a nuestros hijos o nosotros mismos, cuando estamos en el matrimonio mismo, de querer amar a otra persona que es pecador, y puedas llegar a la conclusión, y créeme que a veces eso yo no entiendo, es que pastor o entiende Israel, o le dicen al pastor, es que ya no la amo, o ya no amo a esta persona. En el matrimonio yo me quedo como, ¿eres cristiano? ¿Conoces el evangelio? O sea, porque para poder amar necesitas el evangelio. Para poder vivir el entregarte sacrificialmente hacia otra persona, no por tus fuerzas, sino por lo que Dios ha hecho en ti, ha puesto en tu corazón, y entregarte a esa persona, es porque lo viste en la persona de Jesucristo. Y si no lo viste ahí, entonces no entendemos lo que es el amor. Y ahí es donde muchas veces, aún en la comunión entre hermanos, Dios nos juntó una comunidad de pecadores, de caracteres diferentes, de pensamientos distintos, para que nos amemos y seamos uno, como Él y el Padre son uno. Y cuando queramos a nuestros hijos enseñarles lo que es el amor, no tratemos de decirles, aunque es bueno, las formas en que se ve el amor. Mostrémosle a Cristo en el evangelio. Mostrémosles al evangelio mismo, a Jesucristo, para que ellos puedan conocer el amor en formas prácticas en sus vidas. Y el mundo se está adueñando de este término y agarrándolo y haciéndolo de formas tan distintas que no tiene forma de Dios. Misericordia. La misericordia de Dios. Y ya vamos a acabar por tampoco. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios se trata de esto. De que Él te da lo que muchas veces no mereces. Y lo podemos ver en el Evangelio de Jesucristo. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y en Cristo podemos encontrar la misericordia para no recibir lo que tú realmente mereces. Muchos confundimos la gracia y la misericordia, pero aunque tiene mucho sinónimo, el efecto es el mismo. Si tú miras tu vida, y créanme, la misericordia de Dios tiene mucho que ver con el carácter mismo de Dios. Vamos a hablar de la santidad de Dios, y bueno, ese siguiente punto, la santidad de Dios. Vamos a Levíticos 19:2, por favor, para poder entender la misericordia también. Levíticos 19:2. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Ok, Dios es santo. Y la Biblia dice que Él es no solamente santo como nosotros conocemos, sino que es santo, santo, santo. La santidad de Dios, cuando la Biblia repite constantemente un término, es porque quiere resaltar, ponerlo en negritas, poner subrayado y que lo podamos decir, esto es demasiado. Si lo tradujéramos a nuestro idioma hoy en día sería, Dios es súper, hiper, mega, ultra, archi, santo. O sea, no es cualquier santo, es la santidad misma, la blancura, la pureza misma. Y Él nos pide a nosotros que seamos santos así. El valor de la santidad, Dios no juega con su santidad. Y por esa santidad que no alcanzamos, que tú y yo no alcanzamos, es por la cual necesitamos la misericordia de Dios. Porque su santidad es la que te condena a ti y a mí. Su santidad es la que, si Él estuviera parado aquí
y nos mostrara la santidad, caeríamos fulminados porque no alcanzamos su santidad. Mancharíamos su santidad al estar presentes delante de Dios, así como estamos hoy. Y esa es la verdad. Esa es la condenación. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y tú y yo somos personas que necesitamos entender esta cualidad de Dios. La santidad de Dios nos destruye. Y como el pastor repite constantemente, Dios nos salvó, pero de la ira misma de Él, de su propia ira. Y ahí es donde muestra misericordia. ¿En quién? En la persona de Jesucristo, que nos cubre de su santidad. Lo que yo no he podido vivir, Cristo lo vivió. Y lo que Cristo lo que yo he vivido, Cristo lo tuvo. Mis pecados Él se los llevó. Él los tuvo y murió en la cruz por mi culpa, por tu culpa. Y Él me entregó su santidad para que yo pueda estar libre frente delante de Dios, libre acceso delante de Dios, en medio de su infinita santidad. Y ahí es donde aplica el versículo de sed santos como yo soy santo. ¿Cómo puedo ser santo como Dios? Por medio de Jesucristo. Es la única manera. Paz. La paz de Dios. 1 Corintios 14:33. Dice así: porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Aquellas personas que nos sentimos o nos hemos sentido atribulados por estar en la presencia de Dios, es por una simple razón, porque nos damos cuenta de nuestro pecado. Nuestro pecado que nos separa y nos debe sentir temor de la misma santidad de Dios que nos condena, que es lo que conocemos como la ley de Dios, donde nos muestra su santidad. Pero cuando conocemos a Jesucristo, cuando Cristo nos cubre de su santidad, cuando podemos morar en Él y podemos sumergirnos en la presencia de Dios, para los que estamos de este lado de la gloria, en el sentido de que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, hablando de este lado, ¿cuántos de ustedes han experimentado qué hermoso es morar en la presencia del Señor? Porque la Biblia dice que en Él no debe existir confusión. Y esto aplica en muchas áreas de nuestra vida donde realmente nos sentimos atribulados por cosas que nos queremos sumergir en el mundo, las finanzas, los problemas, las crianzas de niños, para los jóvenes, ¿qué voy a hacer en el futuro? ¿Qué voy a estudiar? Tenemos tantas preguntas que nos quieren atribular en nuestros corazones. Pero Jesús en una ocasión se paró y le dijo: ¿ven a las palomas, a las aves del cielo? Ellas no tienen un almacén para agarrar toda la comida para el invierno y todo. Dios los cuida a ellos. Y ustedes, que son mis hijos, ¿no pueden confiar en mí? ¿Ven las flores? Ni el rey Salomón el rey David con toda su gloria se ha vestido tan hermoso. ¿Y ustedes se preocupan por qué voy a vestir mañana? ¿Qué está diciendo Dios ahí? Yo soy el Dios de paz. Y si tú quieres vivir atribulado, es porque no estás poniendo tus ojos en mí. Conocer a nuestro Dios nos lleva a aplicar sus atributos en nuestras vidas. Justicia. Bueno, ya hablamos de la justicia, tiene relacionado que Dios no da inocente al culpable.
Y la justicia más grande que tenemos lo encontramos en Cristo Jesús. Él es el Dios que nos justifica por medio de Jesús. Él es el Dios que no rompe su ley, sino que fue aplicada por medio de Cristo. Y a aquellos que no están en Cristo, la justicia, la ira de Dios, su santidad misma los va a condenar, la ley de Dios misma. Celoso, Dios es celo consumidor. Y ahí quiero añadir la ira de Dios. Romanos 1:18. ¿Están despiertos? Sí. No te dejo dormir. Romanos 1:18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que con injusticia restringen la verdad. El celo y la ira de Dios. Como les dije, lo más hermoso del Señor es su santidad. Es más, su santidad está plasmada en muchos de los atributos de Dios de forma más clara que otras. Por ejemplo, Dios es justicia, pero su justicia es santa. Dios es amor, pero su amor es santo. Dios es ira, pero su ira es santa. Y dentro de estos celos es que la santidad de Dios es el celo más grande que Dios tiene. Dios ha destruido naciones enteras, ciudades, porque blasfemaban la santidad de Dios. Iban en contra de la santidad de Dios. Hay gente que ha sido fulminada en ese instante por ir en contra de la santidad de Dios. El celo más grande que Dios tiene en su iglesia es su santidad. Es lo que se predica, es lo que se defiende. Porque es el celo más grande que tiene Dios. El amor que tiene Dios hacia su santidad es pura, es grande. Y por eso viene la ira. Ira para aquellos que están en contra de los atributos de Dios. De aquellos que por ende están en contra de Dios. Ahí es donde Dios manda el juicio. Aquellos que detienen la verdad. Aquellos que están en contra de la verdad. Y creo que la predicación habló mucho de ese tema hoy. Atributos de propósito, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta. Vamos a Efesios 1:1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Cuando algo sucede en esta vida, realmente es la voluntad de Dios. Dios permite las cosas que sucedan y algunos podemos decir que la culpa, acá hay algo muy interesante que tengo que tener mucho cuidado cómo explicarlo. Dicen, Dios está en control de todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los terremotos? ¿Qué pasa con la hambruna en algunos lugares? ¿Qué pasa con no sé, que alguien se suicide? ¿Fue la voluntad de Dios eso? ¿Qué pasa cuando, no sé, un niño muere? ¿Es la voluntad de Dios eso? Y ahí es donde tenemos que tener cuidado la forma en que vemos la voluntad de Dios. Dios permite muchas cosas, pero la Biblia hay que diferenciar en que la Biblia dice que Él no tienta a nadie ni hace que peque las personas. Realmente si algo sucede en el mundo con respecto al pecado que mora el mundo, es por culpa del pecado del hombre. Pero Dios permite que sucedan muchas cosas porque hay una voluntad dentro de Él que glorifica su santidad y su gloria. A esto lo podemos entender. Nos sentimos mal cuando hablamos de que hay personas que mueren de hambre, pero ¿qué hay de aquellos que mueren siendo perseguidos por predicar la palabra de Dios? ¿Qué hay de aquellos que mueren asesinados y sus familias
torturadas por hablar la palabra de Dios en los países donde no se permiten. Corea del Norte, los mismos Oriente Medio. Acá tenemos que entender que la palabra de Dios, hablando de su voluntad, es que Dios permite cosas para sus propósitos y que nosotros somos instrumentos de Dios para glorificarlo a Él. Acá es donde tenemos que entender la sabiduría y el amor de Dios es más grande que nuestro entendimiento. Y ahí cuando Dios no quiera, y créame que yo tampoco no quiero que suceda, pero algunos de nosotros posiblemente nos dé el COVID y sentimos un temor. Y te puede dar el COVID en cualquier momento, aún encerrado en tu casa. Y ahí es donde tú tienes que preguntarte, decir, Dios, si esto es tu voluntad, que yo pase por esto, que sea para tu gloria, porque tal vez ni siquiera lo entiendo, pero yo sé que tú estás en control de esto. Yo sé que tu amor es más grande, tu sabiduría es inmensa que lo que yo pueda razonar hoy en día. Y es humillarnos delante de Dios. Hablando de la voluntad de Dios, hablamos de los atributos de Dios como la omnipotencia de Dios. Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso. El poder de Dios es grandísimo. No existe poder en el mundo, no existe persona que pueda igualarse al poder de Dios. Y acá hay muchos temas filosóficos que tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, un tema filosófico que muchos quieren como burlarse de Dios es: Dios es tan poderoso que puede crear una piedra tan fuerte, tan pesada, que ni Él mismo pueda cargarla. Realmente eso es caer en lo absurdo. Y hay muchos ejemplos como ese, pero realmente la omnipotencia de Dios está en control de todos sus atributos. Y uno de esos atributos es que Dios es sabio, nunca haría algo así. Y no había un propósito para su gloria en medio de eso. Su poder es grande. Dios puede hacer. ¿Hay algo imposible para el Señor? Pero hay que entender también bíblicamente el poder de Dios. ¿Dios puede hacer todas las cosas? Claro que sí. ¿Pero existirá algo que Dios no puede hacer? Sí. Dios no puede mentir. Lo que les dije, todo su poder está en control y en armonía en todos sus atributos para su gloria. Dios no puede mentir. Dios no puede, pecar. No puede ir en contra de su santidad. Dios no puede eso. Entonces, ¿hay cosas que Dios no puede hacer? Claro que sí. Dios no puede ir en contra de su santidad, en contra de su ley. Y eso es hermoso, cuando conoces los atributos de Dios, porque ¿sabes algo? Es donde puedes descansar en la promesa de Dios. Dios dijo que si tú crees en Jesucristo, serás salvo. Y Dios no puede ir en contra de eso. Pero su poder alcanza lo suficiente para salvar a toda la humanidad, si la humanidad se arrepintiera. Su poder es grandísimo, de ese nivel alcanza su poder. Los atributos sumarios de Dios: Dios es perfecto. No hay perfección más grande que la de Dios. Y me gustaría verlo en Mateo 5, 48. Mateo 5, 48 dice así: por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Para entender la perfección de Dios obviamente ya explicamos la santidad de Dios. Pero la santidad de Dios, hemos llegado a la conclusión de que no podemos vivirla nosotros, porque nosotros no somos perfectos. Y aplica lo mismo al pasaje de sed santos como yo soy santo, ser perfectos como Él es perfecto. ¿Cómo podemos ser perfectos? Para resumir esto, por medio de Jesucristo. La perfección que Jesús vivió me la entrega a mí, para que yo viva y Dios vea a Cristo en mí y yo pueda llegar a ser
perfecto delante de Dios, no por mis obras, sino porque Él ya lo ha hecho. Bienaventuranza, la bienaventuranza de Dios. Vayamos a 1 Timoteo, Timoteo 6:15. Creo que me confundí de pasaje. Creo que era Tito. Bueno, la bienaventuranza significa que dentro de la santidad se encuentra la dicha. Todo lo que viene de Dios es gozo, es paz, es alegría, realmente hay una satisfacción dentro de Dios. Todo lo que estamos dentro de la presencia de Dios, nos encontramos en esta dicha de vivir dentro de la presencia de Dios. Y dentro de eso también encontramos la belleza y la gloria de Dios. Bueno, hemos hablado ya mucho de esto. La belleza de Dios, no hay ser más hermoso, más atrayente que el Señor. Y la gloria de Dios es algo que no se juega, que no hay, Dios no comparte su gloria con nadie, dice las Escrituras. Y dentro de la gloria de Dios entra obviamente todos los atributos de Dios, exaltar a Dios, ponerlo en el pedestal que Él merece, en la posición que Él debe estar, que es más alta que cualquier otra cosa. Algo que nos debe reflexionar de la gloria de Dios es esto: ¿hay algo que está encima de glorificar a Dios en mi vida? No sé, materialismo, soberbia, títulos, algo que yo considere más alto que la misma gloria de Dios. Y es donde tenemos que estar reflexionando. Dentro de todos estos atributos de Dios hay unas preguntas muy interesantes. ¿Cómo se relaciona esta doctrina con el Evangelio? Y uno de los 3 puntos que quiero reflexionar es esta. Esta doctrina es la esencia para la salvación. Juan 17:3, y esta es la salvación, dice Juan 17:3, que te conozcan a ti como el único Dios y verdadero, y a Jesucristo, el cual es enviado. Dentro de la salvación, para nuestra salvación, no se trata simplemente de una profesión de fe. La salvación no se trata simplemente de decir, yo hice la oración de fe para que me salvara el Señor. No, realmente la salvación se encuentra en una identidad tuya con Dios. Una transformación en el corazón, una transformación de ser un hijo de Dios y llegar a nacer de nuevo para que tú tengas una relación personal y puedas conocerlo a Él. Sí, y como les dije al comienzo, si tú has leído las Escrituras y no has visto a Dios en medio, o no has conocido un poco de Cristo, de su persona para tu vida, entonces vuelve a leer. Porque la palabra de Dios nos muestra quién es Dios para nosotros, y ese conocimiento es la que nos transforma, nos salva y nos santifica. Otra forma de que esta doctrina, cómo se relaciona con el Evangelio, es que para darnos cuenta de que somos pecadores y estamos fuera de la gloria de Dios, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si no conocemos la santidad de Dios, nunca vamos a conocer nuestro pecado. Si le dices a una persona, eres un pecador que necesitas arrepentirte porque has ofendido a Dios, la persona te va a decir, ¿cómo? ¿Cómo he ofendido a Dios? Dime, porque yo no he hecho nada. A propósito no lo hice. Es porque no conocen a Dios, no conocen sus atributos, no conocen su santidad. Y es ahí donde tenemos que tener un conocimiento claro de los atributos de Dios. ¿Quién es Dios para mí? Otra forma en que cómo se relaciona con el Evangelio es conocer la gracia de Dios en revelarse en nuestra vida por medio de Jesús. No hubiéramos conocido a este Dios santo si no fuera por Cristo, si no fuera por su palabra. A esto se le conoce como la revelación especial, donde podemos conocer quién es Dios al ver a Jesucristo. Si han visto a Cristo, me han visto a mí.
Si han visto, dice, muéstranos al Padre, dijeron sus discípulos. ¿Y qué respondió Jesús? ¿Me han visto a mí tanto tiempo y aún no me conocen? ¿Quieres conocer a Dios? Pues mira a la mejor representación terrenal que nos ha dado para conocerlo a Él mismo, por medio de Cristo Jesús. Mira a Cristo para poder ver a Dios. ¿Por qué importa esta doctrina? 4 puntos de por qué importa. Para nuestra predicación, para que las personas invoquen el nombre de Dios por medio de la predicación. Romanos 10, 14. ¿Y cómo conocerán si no hay quien les predique? ¿Cómo? ¿Por qué es importante conocer a Dios? Porque tienes que predicarles a las personas de quién es Dios. Que lo conozcan a Él día a día, hasta que se harten de conocer quién es la persona que los salvó y quiere salvarlos por medio de la cruz, del Calvario, que es la obra de Jesucristo. Si no predicamos eso constantemente, entonces realmente es porque no conocemos la importancia de esta verdad. ¿Por qué importa esta doctrina? Para nosotros como cristianos, conocer cada día más a Dios es una forma de amarlo con nuestro corazón, mente y fuerzas. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué significa esto? Hermanos, tengamos cuidado, mucho cuidado de querer decir, yo ya soy cristiano, no necesito más teología, no necesito más libros, no necesito más estudios ni talleres, porque ahí caemos en una posición de decir, prácticamente decimos, ya no me interesa saber más de Dios. La teología, que es el estudio de Dios, es para conocer cada vez más la grandeza de Dios mismo hacia nuestras vidas. No nos cansemos de esto. No nos cansemos de querer buscar más de su presencia y conocer más de su persona hacia nosotros. 3, para nuestra obediencia en amor, para amar según el carácter de Dios, de 1 de Juan que hemos leído. No podemos amar si el amor no mora en nosotros. Y si no sabemos qué significa el amor, entonces no conocemos a Dios. ¿Cómo amo a un pecador? ¿Cómo amo a mi enemigo? No puedo amar a mi enemigo sin Dios. Y ahí es donde conoceremos el Evangelio que nos ayuda a poder crecer en estas prácticas de mostrar a Dios mismo, a Cristo mismo a través de nuestras vidas. Y por último, para nuestra humildad, para reconocer que Dios es Dios y nosotros simplemente creación y humillarnos ante Él. Job 42:5 dijo, de oídas te he oído, pero ahora mis ojos te ven. Con esto quiero terminar. Si tú no has visto a Dios, si tú no has experimentado al conocer la presencia de Dios, tener una relación con Él, se va a mostrar en tu actitud delante de su palabra. Si tú no has sido impactado como Job de ver a Dios a través de su palabra, te animo a que te arrepientas y busques su presencia, porque es ahí donde vas a encontrar un impacto que te va a transformar toda la vida. Y vas a terminar humillado frente a la grandeza misma del Señor. Dios nos ayude cada día a poder conocer a este Dios, para gloria de su nombre.